Tras una primera fecha emocionante y llena de goles, la Liga MX Femenil emitió su segundo capítulo, el cual se mantuvo a la altura, debido al protagonismo de los 18 equipos que pelearon con uñas y dientes por los 3 puntos, algunos con mejor fortuna y resultados que otros. Suscríbete a Canchera si aún no lo has hecho, y aprieta la campanita para que no te quedes fuera de la fiesta del fútbol femenil. Comencemos. Las fronterizas siguen soñando y esta vez se llevaron los 3 puntos de casa de Querétaro tras ganar 0-1. Si alguien sorprendió a propios extraños la semana pasada fueron las Bravas, quienes arrollaron 7-0 a Mazatlán y se quedaron con la cima, por lo que las expectativas para su visita a Querétaro eran altas. En casa de Gallos, las de la frontera norte impusieron su estilo y se llevaron los 3 puntos con un tanto de Mira Delgadillo, quien demostró que está en un gran momento. Suaza probó con la izquierda, aunque su tiro salió chorreado. Después fue la propia 10 quien filtró de peligro. No obstante, Alemania estuvo atenta y se le va a apagar el fuego, aunque minutos después casi se hace el harakiri en un tiro de esquina, cobrado por la Chata Hernández. Claroscuros fueron los que presentó la guardameta, quien volvió a achicar heroicamente, pero exhibió sus falencias en el balón elevado cuando midió mal un tiro centro que acabó en la red. El primer tiempo se despidió con otro intento de las coloradas, mientras que para los segundos 45, Nicole Arce y Solís trataron sin éxito de ampliar el marcador. Al 82, el equipo negriazul despertó de su letargo y tuvo una buena opción, aunque se amarraron a la hora de definir, y la bocha no encontró destino al arco. 10 minutos después, y para darle el toque cardíaco al encuentro, Jiménez salvó los 3 puntos con la pata derecha. Así las ganadoras dieron su segundo paso de 17, rumbo a lo que podría ser para ellas un torneo histórico, con todo e invitación a la fiesta grande. Ya veremos. Las amazonas siguen en plan grande y resolvieron todo el partido en el primer tiempo, para cerrar 1-3. En CEU se vivió un duelo de felinas cuando Puma recibió a las Actores Monarcas en el partido sabatino. Apenas al minuto 7, Ceci Santiago manchó un uniforme cuando jugó su área para zanjar un avance, mientras que la respuesta amazónica llegó al 25 mediante Uche, que controló, enganchó y puso a trabajar a Miriam Aguirre. 5 minutos después llegó el truco de Lisbeth Ovalle, que con su educada pierna izquierda soltó un riflazo de fuera ante el vuelo cómplice de la guardiana, que la tocó pero no pudo evitar el gol. Todavía no se acomodaba la gente tras el festejo, cuando Canu hizo el segundo, nuevamente gracias a la zurda de Jacqueline y su tiro centro para la nigeriana. A los 37 fue otra vez la maga, quien dijo el hocus pocus para el tercer gol, esta vez tras meterse a línea de fondo y servir a Stephanie Mayor, que definió a primer palo. 2 minutos después, la generala pudo ampliar su cuenta, pero esta vez la 1 local bajó la cortina correctamente. Para la segunda mitad, Ofelia Solís casi se llevó una sorpresa desagradable, con un disparo que le sacó pintura al poste. Al 83 pudimos ver un tanto de antología, pero la cancerbera dijo que no al remate de tacón visitante, y después la nazarena anuló el contrarremate que significaba el cuarto festejo. 3 minutos más tarde, Ribeiro regaló de la honra, tras bailotear en el área y soltar un balazo que recortó distancias, pero no puso en peligro los 3 puntos en la cartera de Carmelina Moscato y sus dirigidas, que de paso bajaron a Juárez de la cima, por la diferencia de goles. León ilusionó con su victoria ante Necaxa, pero volvió a las andadas en su visita a San Luis y cayó 3-1 en el Alfonso Lastras. En menos de 60 segundos, las de casa pusieron a bailar las redes, luego de un centro que la guardameta no pudo controlar, lo que dejó la bola a merced para que Dávila empujara. La respuesta llegó casi inmediatamente tras una buena triangulación Esmeralda, que acabó en dardo envenenado. Buenfiel voló para cortar, pero en la segunda jugada Pasco mandó la número 5 a dormir bajo los 3 postes. Las panzas verdes pudieron darle la vuelta, sin embargo la base del palo se los negó, mientras que al 37 Nicole dio un masterclass de atajadas tras cerrar el portón en 2 ocasiones. Las huéspedes no fueron capaces de doblegar el arco rival, pero irónicamente definieron con categoría en el propio, pues al 41 fue Ruth Bravo quien cabeció como killer para vulnerar su red. El complemento fue carente de emociones, hasta que al 70 las hermanas del Atlético de Madrid le inyectaron un poco de adrenalina con un robo de balón que Ángeles Martínez tuvo que salir a resolver. Al 77 llegó otro infortunio, un cabezazo local picó al larguero, y cuando la esférica apareciera afuera, se encontró con la humanidad de Daniela Calderón, con lo que se concretó el segundo autogol de la noche. Así las colchoneras obtuvieron su primer triunfo, y de paso rebasaron en la tabla a un frustrado equipo verde, que jugó bien, pero fue víctima de sus propios errores. Solo recibió una motivada Máquina, que cosechó su segunda unidad tras repetir el resultado de empate a 1, mismo que le sacó al América en su debut. 50 segundos fueron suficientes para que las capitalinas pegaran primero, tras un tiro de esquina donde Daniela Flores la prendió con un tubo para inaugurar la hoja de anotaciones del silbante. Espinosa respondió con derechazo,
pero su intento fue dar hasta San Diego, y al 16 fue la misma número 9 quien de chilena la quiso guardar, aunque terminó por un lado. Más tarde la pelota se paseó por toda el área celeste, pero nadie cerró la pinza y todo quedó en un susto. No obstante, las cementeras no aprendieron, y 3 minutos después René Cuellar sí llegó a la cita para doblegarla de cuadros e igualar los cartones. Bajo una intensa lluvia que tenía el terreno de juego resbaloso, las 22 saltaron para disputar el segundo tiempo. Tijuana probó con disparos de fuera que inquietaron, pero hasta ahí. Al 82 Espinosa se convirtió en la villana de su equipo, pues tuvo tiempo y espacio para apagar las luces del estadio, pero disparó tan chueco que la redonda se fue llorando a la publicidad cuando estaba a escasos pasos de la portería. Machuca se puso el traje de heroína, salvó 2 veces su arco al 85 y minutos después usó su capa para volar ante un cabezazo, con lo que se consolidó como la jugadora del partido y una de las máximas responsables para que las dirigidas por Nicolás Morales marchen invictas tras 2 encuentros, a los que llegaban como víctimas en el papel. El rebaño sigue en plan grande y esta vez se llevó la victoria en casa de Necaxa, que no levanta. Luego de un contundente estreno la semana pasada, Chivas se metió a Aguascalientes para jugar ante un tibio Necaxa, cuyo fútbol sigue dejando mucho que desear. En el duelo de rojiblancas, la visita tuvo que vestir de azul y se impuso 1-4, con gran exhibición de despliegue ofensivo. Jaramillo soltó el primer aviso, aunque muy por encima, y después Rubí tocó la puerta desde más cerca, pero con el mismo resultado. Al minuto 10, Valeria Martínez se hizo bolas en la salida, y una débil chilena levantó al público de sus asientos, sin que el marcador cambiara hasta el 24, cuando un tiro de esquina muy cerrado hizo de las suyas y amagó a la arquera del rebaño, quien quedó sembrada bajo los 3 palos. Guadalajara reaccionó ante la adversidad con disparos de fuera del área, pero sin la mira fina, hasta que Boya apareció en el rectángulo para definir de cabeza, y después de aprovechar que la portera le dejó muerto el balón para empujar. En la segunda mitad, las del Pato Alfaro sacaron la artillería. Kimberly Guzmán perdonó tras mandar a un lado el trazo de Lichi Cervantes, que tuvo una participación más activa en estos 45, y apareció también con un fogonazo de derecha que impactó en el costado del arco. Solo tanteaba las aguas para el segundo, pero nuevamente la mandó por arriba, mientras que la 9 no se podía ir en blanco, y consiguió el de la voltereta al 75 con un potente testarazo. 6 minutos después, ya con un doblegado Necaxa, el rebaño aprovechó su oportunidad mediante un tiro libre indirecto, que encontró destino en la red debido a una zaguera centella. El último tanto fue una auténtica pintura, digna del pincel de Damaris Godínez, quien se llenó de balón y soltó un misil de fuera del área para ampliar la cuenta, y redondear una gran tarde para las que quieren retomar la corona. En el duelo más desequilibrado de la jornada, y seguramente del campeonato, las Tuzas no tuvieron piedad de su rival, y ganaron 10-2 a un Toluca que vivió el infierno en carne propia. Mientras Chivas le pasaba por encima a su rival, Pachuca le hacía lo mismo, elevado al cubo al Toluca, que esta vez no vio lo duro, sino lo tupido y lo retupido y lo recontatupido. Las choriceras sufrieron una dura caída la semana pasada, cuando perdieron en casa por la mínima, y prometieron mejorar sus actuaciones, algo que claramente no sucedió, pues fueron absolutamente vapuleadas en el Huracán. El vendaval de festejos comenzó al minuto 13 gracias a Charlín, protagonista de la jornada entera. La delantera recibió en zona caliente, se acomodó con tranquilidad y la tocó de billarista pegada al palo. Un par de instantes después, la esférica amagó con penetrar nuevamente la cabaña escarlata, pero la defensa hizo malabares sobre la línea para evitarlo, aunque el gusto les duró poco, pues en cuestión de segundos llegó Corral nuevamente para destrozar cinturas a la altura del punto penal y poner el segundo. Al 20 Mónica Ocampo confirmó la masacre por venir, sacó a pasear a la arquera y tras dejarla tendida como tapete mandó el pase a la red. A pesar de todo, Toluca tuvo destellos de esperanza cuando Fernanda Sánchez se comió a Garrincha y regaló un golazo de crack mundial al desparramar rivales como si fueran conos y descontar. Mas lamentablemente, para la causa de las Diablas, esto solo calentó más los motores del rival. Un pésimo fildeo de balón por parte de la saga dejó sola nuevamente a CC9, que con su experiencia ni se inmutó ante la salida de la cancerbera y consiguió su hat-trick en solo media hora. Poquito después, la ex artillera de Levante firmó su póker al empujar un regalito visitante, que pasmado por el miedo cometió errores infantiles al tratar de salir jugando. La leyenda Jennifer tuvo un hermoso remate de cabeza antes de silbatazo y selló un primer tiempo de ensueño con 6 goles para la causa tusa. Quien dijera que las segundas partes no son buenas se equivocó, pues los siguientes 45 no estuvieron carentes de emoción y festejos. Al 50 fue Brenda Dagraca quien le puso número en el marcador a la buena triangulación de las vestidas de blanco, aunque otra vez esto solo sirvió para agitar el avispero. Casi al instante Ángeles hizo una vaselina para mandarla a guardar y obtener así el séptimo de las hidalguenses, que lejos de refrenarse pisaron acelerador y pusieron el octavo tras un jugadón, cuando Jennifer apareció solita y su alma para empujar el pase de su socia en la delantera.
Vanessa Millsaps, recién llegada para este certamen, apuntaló su gran tarde al aprovechar las facilidades de una incapaz defensa y metió el noveno en la ya de por sí atiborrada canasta, que se fue a 2 dígitos al 86, cuando Ali Soto hizo válido otro pésimo despeje de la guardameta. Con este histórico resultado, las de Juan Carlos Cacho entraron en el podio de las máximas goleadas, solo por debajo del Monarcas América, con marcador de 1-12, vivido durante el Clausura 2018, y por encima del 9-0 del Tigres León en el Apertura 2017. Las Águilas levantaron tras una decepcionante jornada 1, y en casa atropellaron 7-0 al Puebla. Las gargantas de la fanaticada necesitarán su dosis de miel para saciar las molestias, pues no conforme con regalarnos 17 tantos en 2 encuentros jugados a la misma hora, la Liga MX obsequió otros 7 en el siguiente encuentro, todos ellos autoría del América, que pasó encima del Puebla. Las Águilas tuvieron un estreno discreto al empatar contra la Máquina, pero esta vez no se tocaron el corazón ante la franja, y en el Estadio Azteca se unieron al recital de enormes exhibiciones. Apenas al 3 fueron Kiana y su pierna izquierda quienes hicieron vibrar las redes y sacudir a la afición, que espera celebrar el campeonato esta temporada, luego de quedarse en la orilla contra Tigres en la anterior. Las de naranja hicieron recostar a Itzel Velasco para desviar un buen tiro, que pudo significar el empate momentáneo, mientras que la guardiana visitante también se manchó las calcetas, rodillas y short para contener un cabezazo de Murillo, que se retorció del dolor tras una descompuesta caída y tuvo que salir de cambio. Sara Luber tuvo que esperar varios meses, pero finalmente tuvo su anhelado reestreno como Águila en casa y puso su nombre en el marcador con un potente cobro de penal que dejó en claro por qué se extrañaba tanto su calidad en las canchas mexicanas. 2 minutos después, Carla Morales bajó la cortina y aguó la fiesta tras negar lo que hubiera sido un verdadero golazo de tijera de Mauleón. La número 12 volvió a responder al cierre del primer tiempo para mantener a su equipo en el partido, y después le cerró las puertas del gol a Palacios en el complemento con un valiente achique. Al 54 fue nuevamente Luber la llave necesaria para encontrar el tercero, esta vez con una muestra de inteligencia y poco egoísmo al tocar atrás para Mauleón, que en mucho mejor posición anotó apenas su 4º gol como americanista, después de una larga racha de no hacerlo. Otra vez la complaciente marca camotera, comenzando por la parcela derecha, le dejó todo servido en charola de plata a Palacios, que consiguió el 4º tras recibir casi hasta la cocina, dar la media vuelta y mandarla donde las arañas tejen su nido, según dice el perro Bermúdez. El pasillo se volvió avenida y Camberos aprovechó para enfilarse, hacer un par de amagues y soltar otro pincelazo imposible de detener, que se convirtió en el 5º, pero no en el final de la pesadilla. Katy Killer medio que se sacudió la malaria cuando el 24 desbordó y le dejó un bombón que definió con potencia, pero encontró destino en la humanidad de la guardameta. Sin embargo, el rebote no fue bien cortado por la saga y le echó la mano al empujarla al arco y concretar el 6º. No fue suyo, pero fue gol. En el último minuto del complemento llegó la capitana, que tuvo una exhibición brutal y se agenció el 2º pepino en su cuenta personal tras empujar el esférico contra una de las peores defensivas que se han visto jamás a lo largo de la historia de la Liga MX femenil. La pandilla sigue discreta pero efectiva y vino atrás para vencer 2-1 a un duro Santos. Un duelazo mucho más parejo lo vivimos en el norte, cuando 2 escuadras de gran rivalidad se vieron las caras en Monterrey. La pandilla sigue teniendo actuaciones no tan brillantes, pero consiguió otra vez las 3 unidades ante Santos, un hueso extremadamente difícil de roer. El primer aviso serio llegó al minuto 15, cuando las locales probaron con un izquierdazo que se abrió dramáticamente hasta salir de la cancha. Un minuto después fue la defensa guerrera quien salvó su arco, luego de que la bola paseara por toda la cancha, hasta que encontró una pierna izquierda que se animó a pegarle. El oso de la semana lo hizo la arquera Rayada, porque no pudo jugar con los pies y regaló la pelota para que Villanueva, la figura albiverde, inaugurara los festejos. Servín pudo guardar los cartones antes del descanso, pero aunque llegó a la cita, la mandó desviada. No obstante, Evangelista sí pudo evitar ir al complemento en desventaja y guardó la número 5 para devolver la calma. Al 58, la joya Avilés fue derribada fuera del área en una posición muy comprometedora. Rebe Bernal tomó sus característicos pasitos y la prendió con un tubo para hacer el 2º. Vaya gol de la capitana. Rodríguez se llevó las manos a la cabeza, incrédula de su falla al volar una frente al marco, y después un disparo que parecía no llevar nada hizo sufrir a la enguantada de la Laguna, que tuvo que estar atenta para tapar el contrarremate. Otro par de disparos le hicieron volar, aunque la de Cuadros ya no se movió y el marcador final quedó decretado, al igual que la cifra mágica, la cuenta de Rayadas, que lleva 2 triunfos en 2 encuentros. La furia rojinegra hizo el trabajo y sin contratiempos le ganó a un débil Mazatlán. El último partido representó un duelo por el orgullo, ya que Mazatlán y Atlas fueron goleadas en la primera fecha y requerían un bálsamo anímico para volver a la carrera.
Las rojinegras salieron con el brazo en alto ante las moradas, que no pudieron hacer válida la localía en el encuentro más flojo de la semana. Al 22 llegó la primera de peligro, cuando las vestidas de blanco la mandaron a la malla lateral mediante Fabiola Ibarra. Las cañoneras respondieron con un contragolpe que acabó en latigazo de pierna zurda, aunque la portera hizo el trabajo correctamente. Con un lance evitó la celebración, una de ellas al 54, cuando en los linderos del área llegó otro tiro, que hizo elevarse a la guardameta local. Un centro fue lo que ayudó a abrir el ostión, cuando Carolina Venegas puso el primero en el torneo para el equipo de Guadalajara, que no soltó la ventaja, y por el contrario, hubiera podido ampliar al 76, de no ser por la oportuna incidencia de la zaga, que despejó en la línea como si patada de 3 puntos se tratase. Aún así, al 83 cayó el encargado de redondear el marcador, cortesía de María Pérez, quien tocó con la cabeza y obtuvo así el primer triunfo para la academia. ¿Qué te parecieron las tremendas goleadas de esta fecha 2? ¿Tener marcadores tan abultados es algo positivo o negativo para la competencia? ¿En qué deberían trabajar las defensas de nuestros clubes? Déjamelo saber en tus comentarios. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque la fiesta de goles no parece cesar y te tendremos todos los detalles semana a semana, solo aquí, en Cancheras.